Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a la primera edición de Contextos del 2022. Espero que hayan tenido unas felices fiestas. En el programa de hoy vamos a revisar un poco de la obra del escritor y crítico literario peruano José Miguel Oviedo, una figura de gran peso en la literatura latinoamericana por acompañar y estudiar buena parte de las obras y novelas de la región desde la década de los 60 y 70 del siglo pasado aproximadamente. A propósito de ello, examinaremos un poco de su trayectoria. José Miguel Oviedo nació en Lima en 1934 y estudió en el Colegio La Salle, donde fue compañero de aulas de nuestro Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. A partir de los años 50, Oviedo ingresó a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú y poco después de doctorarse en este campo en 1961, ejerció la docencia en esta casa de estudios, enseñando literatura hispanoamericana y literatura peruana. Su interés por diversos géneros lo llevó a estudiar desde forma muy temprana las claves, las formas y sobre todo los mensajes de las obras literarias con un enfoque actual, pero también claro y sencillo. En los años 70 su propia labor de profesor lo llevó a enseñar en diversas universidades de Estados Unidos, como la de Nueva York, Indiana y California. Además, a partir de 1988 aproximadamente, continuó su formación en la Universidad de Pensilvania, donde enseñó por bastantes años. En 1991 recibió la beca Rockefeller para la investigación y fue miembro del consejo de redacción de Vuelta Hispanic Review en Filadelfia y también del Handbook of Latin America Studies de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es importante también mencionar que desde los años 60 José Miguel Oviedo escribió varios artículos en el diario El Comercio, La Prensa y posteriormente también lo hizo en la prensa internacional como los diarios ABC o El País, ambos de España. Es muy conocida la amistad que tuvo José Miguel Oviedo con Mario Vargas Llosa y con otros integrantes del boom latinoamericano, como Gabriel García Márquez, o incluso con otros escritores también de esta época, como Álvaro Mutis, con los que intercambió opiniones y recogió varios de sus testimonios en libros o memorias. La tarea crítica de José Miguel Oviedo es bastante extensa, ya que ha escrito acerca de la obra de Ricardo Palma, Mario Vargas Llosa, César Vallejo, José Martí, Carlos Augusto Salaverry, entre otros. Otra de sus principales obras es Historia de la Literatura Hispanoamericana, escrita en 4 volúmenes, publicada entre los años de 1995 y el 2001. Aunque ha escrito algunos libros de cuentos como Soledad y Compañía o Cuaderno Imaginario, José Miguel Oviedo resaltó mucho en su rol como investigador y crítico literario. En diciembre de 2019, hace poco más de 2 años, José Miguel Oviedo falleció debido a afecciones pulmonares a sus 85 años de edad y fue justamente homenajeado por el Ministerio de Cultura en Perú. Y bien, teniendo un poco más en claro la magnitud y la obra de José Miguel Oviedo, hablaremos hoy acerca de un libro suyo publicado en el 2014 denominado Archivo Personal, que recoge opiniones, escritos aislados, columnas y hasta reseñas de temas bastante variados que comprenden la literatura, el arte y el cine en general. El libro que les presento hoy pertenece a Lapix Editores, una editorial peruana, y en este formato el libro tiene poco más de 244 páginas, pero debido a la gran cantidad de temas que abarca y también a la breve extensión de cada uno de estos artículos, se lee de forma bastante ágil, bastante sencilla y rápida. Y bien, sin más preámbulos, vamos a contarles un poco de algunos fragmentos de este libro. Ha persistido el estigma del cuento como algo que, por su breve extensión, puede ser realizado con ánimo liviano e improvisado, con la relativa irresponsabilidad moral o artística de un tale. Todavía hoy usamos la misma palabra para referirnos a un específico género literario y también en un sentido despectivo, para aludir a una mentira burda, al argumento que se teje como engaño deliberado, a veces delictuoso. Un cuentista puede ser un timador y un cuento, una patraña. Nadie piensa, en cambio, que un soneto o un haiku tengan, por el simple hecho de ser breves, una categoría estética menor. Al contrario, los apreciamos y admiramos por la alta concentración imaginística y la depuración verbal que presentan y que están en relación inversa a su extensión. Creo que de aquí podemos sacar una útil conclusión. Mientras la novela se distingue y vale por todos los diversos materiales que es capaz de absorber, como una esponja, en su cuerpo textual y por darles nuevo sentido al insertarlos en un sistema inclusivo y centrípeto, el cuento es una arquitectura más sutil y delicada que la novelística, pues está hecha por un equilibrio entre elementos presentes y omitidos, explícitos e implícitos, y funciona como un sistema excluyente y centrífugo. Si Proust o Thomas Mann o Carpentier podían darse el lujo de dedicar a cada detalle la máxima atención y extensión sin dañar el diseño general, o más bien para asegurarlo, sin dejar huecos o espacios vacíos, esos vacíos hablan maravillosamente en los cuentos de Rulfo o Arreola. Siendo un género narrativo, está hecho con pasajes y fragmentos no narrados, es decir, que no forman parte del texto, pero que están sugeridos por él y operan en la imaginación del lector.
La novela tiende a expresar un terror vacui que garantiza la sensación de verosímil plenitud que produce. El autor nos relata en este artículo titulado El cuento Género Menor, una pequeña reivindicación del género breve que abarca el cuento y ataca también al mismo tiempo la mala reputación que le han atribuido algunos autores con el paso del tiempo. Pues la brevedad no solo encaja bien con la poesía o en composiciones brevísimas, incluso como los haikus, sino en los mismos relatos al tener una sensación de cierre e incluso tener a su favor los vacíos o espacios en blancos que los lectores deben llenar, al contrario de las novelas, pues, o algunos tipos de novelas, mejor dicho, donde el detalle o la minuciosidad de las descripciones no deben dejar nada al azar. Bien, vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. En los anales de la literatura occidental, el año 1922 tiene una trascendencia casi legendaria. Es el año en el que aparecen La Tierra Baldía de T.S. Eliot y El Ulises de James Joyce, dos obras clave de la poesía y la novela del siglo XX, cada una en su respectivo campo. Inaugura un lenguaje nuevo que asociamos con la vanguardia entonces en plena expansión y que corresponde al nuevo espíritu crítico del mundo contemporáneo surgido de las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Como bien dice el historiador Eric Hobsbawm, nuestro siglo XX es un siglo corto, porque comienza realmente en 1914 y termina en 1989, con la caída del muro de Berlín y el desplome del comunismo europeo. Las obras de Eliot y Joyce nos recuerdan que somos sobrevivientes de una terrible tragedia que nos ha destrozado brutalmente y que todo el tiempo, la historia, la vida, el arte, significa otra cosa en esta época sombría y sin esperanzas. Con esos libros una era se cierra y otra se abre, la nuestra. En este contexto, la muerte de Proust ese mismo año tiene un sentido simbólico. Su En busca del tiempo perdido es el último grandioso y espléndido recuento de una era condenada a desaparecer en el flujo convulso del mundo contemporáneo. Los años no han hecho sino confirmar la posición central de esas dos obras. Si en algo coinciden es en haber sabido captar el espíritu terrible y fascinante, desolado y hormigueante de la ciudad moderna, uno de los grandes motivos de las letras y el arte del siglo. En este fragmento del libro que se llama 1922, José Miguel Oviedo expone la relevancia que tuvieron en su época y en las décadas posteriores las obras cumbres de James Joyce y de T.S. Eliot, respectivamente, tanto en la novela como en la poesía. Pero el análisis breve que hace el autor, que hace José Miguel Oviedo, lo hace debidamente con su contexto, como el de la sociedad sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, donde la urbe había sido la depositaria de las esperanzas, pero también de los fracasos y desencantos de buena parte del mundo occidental. Oviedo no hace solamente un recuento, sino que expone también ambas obras en relación con su tiempo y sus contemporáneos. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. La historia editorial de Gabo, previa a 100 años de soledad, es muy reveladora de cuáles eran los canales habituales para la difusión literaria en nuestra América y el enorme salto que se produjo desde poco antes de aparecer ese libro. Los que habíamos leído algo de Gabo éramos relativamente pocos fuera de Colombia y su nombre era solo ocasionalmente mencionado cuando se hablaba de novelistas entre nosotros, aunque en su lenguaje narrativo percibíamos la promesa de algo sustancialmente nuevo, porque eran los libros preliminares que conducirían a la gran obra. Había una razón para ese semi-desconocimiento. Sus primeras ediciones fueron de tirada limitadísima. De las que publicó en México se hicieron 2000 ejemplares o menos de cada una para toda América. No solo eso, cuando le pedí a Gabo que me diera un ejemplar de Los funerales de la mamá grande, me hizo una pregunta que me dejó algo desconcertado. ¿Cuántos quieres? Yo, modestamente, le dije que uno, y él me reveló que había cientos en los almacenes de la Universidad Veracruzana, que lo había publicado. Hoy esos libros siguen apareciendo en ediciones masivas. Se podría haber hecho una consulta antes de esa fecha y preguntar a los lectores de todo el continente. ¿Ha leído usted a García Márquez? Me temo que el número total habría sido muy inferior a los que solían asistir a sus raras presentaciones públicas. Eran como un club de lectores selectos y dispersos con miembros que no se conocían entre sí. Otro rasgo de José Miguel Oviedo en este fragmento de sus memorias y que recupera el libro Archivo Personal es la amenidad, el ritmo amigable con que cuenta esta anécdota. García Márquez le ofrece una cantidad indeterminada de ejemplares de Los funerales de la mamá grande y Oviedo pone en evidencia ello para ilustrar cuán lejos estaba entonces García Márquez de ganar la celebridad arrolladora que le confirió tiempo después 100 años de soledad, su obra maestra. Ese encuentro entre ambos data de los años 60 y tal como explica en el libro el autor, fue a propósito de un interés del escritor colombiano para contactar y conocer a Mario Vargas Llosa personalmente. A modo de conclusión puedo decirles que los comentarios, reseñas, notas, apuntes aislados, reflexiones, críticas y esto en conjunto
que da el carácter de una miscelánea, son todo lo que uno puede encontrar en este libro de José Miguel Oviedo, que fue sin alguna duda uno de los mejores críticos y estudiosos más aplicados de la literatura peruana e hispanoamericana que ha dado nuestro país. Su legado, tanto así como los libros que escribió contando sus experiencias con grandes escritores y la visión que tuvo de sus obras, son imprescindibles. De hecho, es considerado como el primer crítico de la obra de Mario Vargas Llosa, inclusive. De sus libros pueden escoger los estudios que ha hecho sobre Ricardo Palma, César Vallejo o las conversaciones que mantuvo también con Luis Alberto Sánchez. Si bien la crítica suele perderse un poco con nombres o técnicas y métodos que extravían un poco al lector, este no es el caso de José Miguel Oviedo, quien encuentra el punto medio entre lo técnico y lo asequible para los lectores. Espero que el programa de hoy les haya agradado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la siguiente edición.